Determina qué tanto puede vibrar un sistema, qué tanto puede oscilar un sistema, y dijimos que básicamente es el amortiguamiento, ¿vale? Todos los videos que ustedes enviaron, que por cierto nos estaban todos feos, ¿sale? Porque le pegaban a algo y no vibraba nada, ¿sale? Yo les dije que la vibración tenía que durar por lo menos un segundo y tenía que estar bien clara, les dije cómo buscar algo, ¿sale? Cuando tú golpeas algo, ¿sale? Lo que determina qué tantos ciclos vibra, no qué tanto tiempo tarda en caer la vibración, ¿sale? Sino cuántos ciclos dura vibrando antes de morir la vibración, es el amortiguamiento. Mientras más amortiguamiento tenga un sistema, menos cantidad de vibraciones va a poder hacer antes de morir la vibración, ¿ok? Entonces, cuando tú tienes algo que tiene un amortiguamiento de 10%, eso es un chingo de amortiguamiento, ¿sabes? O sea, 10% es muchísimo amortiguamiento. Con 10% de amortiguamiento, lo excitas, da 3, 4 ciclos y ya murió, ¿vale? Entonces, todas esas cosas que ustedes enviaron, por ejemplo, por ahí alguien varios golpearon una cazuela, ¿no? Y la golpearon y siguen, y dura como un segundo, ¿no? Ese sonido, ¿saben de qué frecuencia es ese sonido que ustedes escucharon cuando golpearon la cazuela? ¿Tienen idea? Depende, ¿no? O sea, depende de la cazuela, por supuesto, pero más o menos ¿saben en cuánto anda? No tanto, anda como en 2000, 3000 Hz, ¿sabes? 3000 ciclos por segundo. Entonces, si la vibración dura 2 segundos antes de que ustedes la dejen de escuchar, ¿cuánto es el amortiguamiento de esa madre? O sea, vibró 4000 veces antes de morir. ¿Cuánto es el amortiguamiento? Es minúsculo, ¿ok? 0.01, ¿vale? O sea, 0.001 es muy bajo el amortiguamiento. Entonces, para efectos prácticos, muchas veces simplemente se considera de que si algo tú lo puedes oír vibrar o lo puedes ver vibrar, tiene amortiguamiento prácticamente de cero, ¿ok? Y eso es algo muy importante porque eso nos va a ocasionar que nosotros podamos analizar sistemas, ¿vale? Ahora vamos a hablar de otros parámetros de ese mismo sistema. Nosotros tenemos un sistema más a resorte, yo les saco mis plumones, no se preocupen, ¿vale? Hablamos de un sistema más a resorte, amortiguador, y dijimos que había una frecuencia natural, que es la frecuencia a la que oscila el sistema, ¿vale? Entonces, esa frecuencia depende de la K y depende de la M, ¿vale? Entonces, pero bueno, imaginen lo siguiente. Yo tengo esta estructura, ¿sale? Esta estructura de las mesas, ¿vale? Y yo me doy cuenta que, o tengo el escritorio, qué sé yo, y yo me doy cuenta que están trabajando acá en el taller con alguna máquina encendida en el compresor o algo acá en el taller, y empiezan a bailar estas mesas. Empiezan a bailar. Entonces, si empiezan a bailar estas mesas, una de las maneras en las que yo puedo saber cuál es la frecuencia natural de este sistema, ¿ok? Está haciendo una prueba de impacto. Es decir, ¿qué hago yo? Le coloco un acelerómetro, ¿sale? A lo que quiero medir y le doy un golpe y lo hago vibrar, ¿sale? Vibra de manera libre y con eso yo puedo extraer la onda y mi analizador de vibraciones muchas veces ya me entrega también el espectro de Fourier y todo el rollo y me dice, mira, esta es la frecuencia natural a la que vibra el sistema, ¿ok? Y esa frecuencia natural es muy importante, ¿por qué? Porque miren, si ustedes tienen un sistema que está vibrando o un sistema que ustedes lo excitan, la golpean como a la cazuela, le pegan, ¡pum! Y ustedes identifican que la frecuencia es exactamente, no sé, 1580 Hz, vamos a decirlo, ¿sale? Si ustedes pudieran darle golpecitos, ¿sale?, a esa cazuela a una velocidad o a una frecuencia también de 1580 Hz, entraría en un fenómeno que se llama resonancia, ¿vale? La resonancia es cuando tú excitas un sistema mecánico con una onda de fuerza o de lo que sea, que tiene una frecuencia igual o muy similar a la frecuencia natural del sistema en cuestión. Entonces, por eso es extremadamente importante saber la frecuencia natural de un sistema. Y por eso, en aeronáutica, en astronáutica, en cuestiones de automovilismo, en cuestiones de transporte, ¿sabes? Que son sistemas que vibran todo el tiempo. Es muy importante que las frecuencias naturales de lo que uno construya no sean iguales o no sean similares a las frecuencias naturales a las que va a estar sometido el sistema cuando esté en funcionamiento, ¿vale? De hecho, en los edificios, ¿sale? Un edificio como el Hotel Río, ¿sí lo han visto, no? Sí. El Hotel Río de Guadalajara. Todos los edificios tienen una frecuencia natural, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa?
se construyen y se calculan y se les da la rigidez y las vigas y todo de tal manera que la frecuencia natural del edificio sea una frecuencia distinta de la frecuencia a la que sucede un terremoto típico aquí en Guadalajara. ¿Sí me doy a entender? Sí. ¿Por qué? Porque si el terremoto, el sismo, es de la misma frecuencia que la frecuencia natural del edificio, el edificio entra en resonancia y esa madre se cae. ¿Vale? Entra en resonancia y empieza a vibrar hasta que se cae. Entonces, por eso es tan importante conocer estos parámetros de la frecuencia natural y el amortiguamiento. ¿Qué onda? Y es lo que pasaba con la copa, que cuando la hacías vibrar a la frecuencia natural de la copa, se reventaba. Exactamente, sale. Seguro han escuchado de eso, pero nunca, o a lo mejor son muy pocos los que han visto un video de eso de que está la carretera así, y se rompe, ¿sabes? Se rompe la esa. Y la razón es porque el cristal va a tener una frecuencia natural, ¿sale? Y de hecho, esa copa no es cualquier copa, no es la copa en la que tú te sirves un vinito en tu casa. Es una copa que está construida de tal manera que tiene una frecuencia natural similar a la frecuencia que alcanza la voz de la cantante, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si la voz de la cantante, miren, el oído humano puede identificar frecuencias entre 20 y 20.000 Hz, más o menos, ¿vale? Entonces, si ese tono de la cantante alcanza una frecuencia, no sé, de 15.000 Hz, se diseña, ¿sale? ¿Cómo se llama? La copa con un cristal que de hecho es ligeramente más delgadito, ¿sale? No es el cristal tan bien como una copa normal. Entonces, se diseña de tal manera que tenga una frecuencia natural o una de las muchas frecuencias naturales que tiene la copa sea precisamente la frecuencia de la voz a la que canta la chica, ¿sale? Entonces la chica se la avienta, ¡ah! Y lo que pasa, esas ondas son ondas de presión que la voz, el sonido, son ondas de presión que viajan por el aire y que golpean a la copa. Entonces, ¿qué pasa? La están golpeando a una frecuencia que es igual a su frecuencia natural y la hacen resonar hasta que se rompe. El ejemplo clásico es un columpio. Todos han subido y se han subido un columpio, ¿verdad que sí? Sí. Y todos han empujado a otra persona en un columpio, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué pasa? El columpio es un péndulo y el péndulo tiene también una frecuencia natural y esa frecuencia natural únicamente depende del largo del péndulo. No depende ni del peso de la persona, ni del material del que esté hecho, de nada de eso depende, nomás depende del largo de la cuerda, nomás, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes un péndulo y ese péndulo, tarda un tiempo en ir y un tiempo en venir. Eso es un periodo, ¿sale? Un periodo, 2 periodos, 3 periodos, ¿sí me van a entender? Y con eso tú puedes sacar una frecuencia natural. Entonces, cuando uno empuja a una persona que está en un columpio, la hace resonar. Porque tú estás empujando cuando se llega la persona, ¿no? La persona te llega y tú la empujas. Y mientras está yendo para allá, tú no sigues empujando, ¿verdad que no? O sea, tú vuelves a empujarla hasta que otra vez te llega y la vuelves a empujar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si la persona está haciendo 2 oscilaciones por segundo, tú estás empujando también 2 veces por segundo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿estás empujando tú o estás excitando el sistema mecánico con la misma frecuencia natural del sistema? ¿Sí me voy a entender? Sí. Y por eso, aunque empieces de a poquito, un día háganlo, neta, si hay un columpio cerca de su casa y tiene una persona con ustedes, díganle que se suba y empújala, ¿sale? Entonces, aunque empiecen despacito, ¿sale? Si empiezan despacito y aunque no le metan un montón de fuerza para empujarlo, mientras lo estén empujando a la misma frecuencia a la que oscila el péndulo, poco a poco la amplitud va a ir creciendo, ¿sale? ¿Qué onda? Es como cuando nosotros estamos en el columpio y hacemos esto con el... Exactamente. Cuando tú estás en el columpio y estás haciendo las piernas así, ¿sale? Lo que estás haciendo es que le estás dando un impulso, pero con la misma frecuencia. No vas en el columpio y vas así, ¿verdad que no? Las piernas, ¿verdad que no? Es la realidad, ¿verdad que no van así? O sea, no van así, ni tampoco van con una y la otra, no. Le están dando el impulso con la misma frecuencia con la que el péndulo está oscilando. Entonces están entrando en resonancia. Y a pesar de que ustedes no tienen mucha fuerza, si le siguen, después de un rato ya se van cayendo. ¿Sabes? De que la amplitud crece mucho. Eso es resonancia. La resonancia se presenta cuando en un sistema mecánico la excitación que se le da al sistema corresponde con la frecuencia natural del sistema. Y cuando corresponde, la amplitud se va por los cielos, ¿sale? En sistemas con bajo amortiguamiento, como cualquier sistema que de verdad vibre, en promedio la amplitud puede llegar a ser hasta 50 veces el valor normal, ¿vale? Y eso puede romper el sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, si tú tienes una turbina de avión, ¿vale? Y esa turbina de avión tiene un motor, ¿sale? Y ese motor o esa turbina de gas funciona, no sé, 15.000 revoluciones por minuto. Y resulta que la estructura
donde está montada la turbina tiene una frecuencia natural de 15.000 revoluciones por minuto, lo que va a pasar es que si la turbina tiene un ligero desbalance, así que un ala esté chuequito, 1 milímetro, ¿sale? Esto va a ocasionar un desbalance rotatorio y va a ocasionar una vibración en la turbina de gas, y eso se va a transmitir a la estructura. Y si la estructura que sostiene la turbina de gas tiene esa misma frecuencia natural de 15.000 revoluciones por minuto, o en radianes por segundo, o en hertz, como la quieren calcular, la amplitud cada vez va a ser más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que se va a destruir, ¿vale? Y ustedes se pueden encontrar muchos videos en internet, ¿sale? De hecho, saquen su celular, ¿sale? Ahorita, pero tú no estás grabando, pero saquen su celular y en YouTube, ¿sale? Pónganle helicóptero resonancia, así pónganle. Y quiero que me muestres todo el video que sale para ver si es el que les digo. Vamos con el wifi. Y le ponen helicóptero resonancia. Quien ya lo tenga, me lo muestra por favor para ver si es el video que quiero que vean. A ver, déjame ver. Creo que sí es ese. Del canal Física y Química. Son los primeros 3. Entonces les voy a pedir que vean los primeros 3. En tu caso puedes verlo en la computadora o acercarte con Cristóbal o con alguien. Entonces quiero que vean los primeros 3 y quiero que vean qué pasa, ¿vale? Entonces obviamente las hélices del helicóptero, silencio, las hélices del helicóptero están girando a una cierta velocidad, a una cierta frecuencia, ¿ok? Y si esa corresponde con la frecuencia de la carcasa, se empieza a destruir esa madre. Entonces véanlo. Creo que sí. Creo que sí, o en la computadora. Si pueden en la computadora verlo. ¿Ya lo están viendo? Son los primeros 3, ¿no? Como resonancia Como la hija portada. Ah, sí, eso está padre. Mira, poco a poco se va incrementando la vibración. Pues que obviamente el cuerpo lo sabe. Anda bloqueando, ve. Sí se desarmó. No importa el sonido. Sí, cierto. ¿No si ven que empieza poco a poquito? Y luego cada vez más y más y más y más. Baila. Ya la computadora de ahí. En los helicópteros, esto sucede cuando se impide que el tren de aterrizaje se mueva libremente en el plano horizontal, esto es, cuando la aeronave está en tierra. Los rotores articulados que llevan articulaciones de arrastre permiten que cada pala individual avance o se retrase independientemente en su rotación, para compensar la tensión que causa en la pala la aceleración y desaceleración del cubo del rotor. A esto se le llama movimiento de retraso de las palas. Cuando el espaciado de las palas se vuelve irregular, el centro de gravedad del rotor se desplaza fuera de su eje natural de rotación, lo que provoca una oscilación. Esta oscilación se transmite al fuselaje, que comienza a balancearse. Las oscilaciones pueden reforzarse entre sí y hacer que el centro de gravedad del rotor se empieza a producir una vibración que cada vez se hace más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, y eso va destruyendo articulaciones, porque en realidad el eje del helicóptero está la estructura, está hecha así, ¿sale? Está atornillado y tiene chumaceras y toda la cuestión, rodamientos, entonces pues se lo lleva todo. ¿No entendés? Luego también con el profesor Stuart vimos que si metemos por ejemplo una piedra o una lavadora o algo pesado, empieza a girar y poco a poco la va destruyendo. Sí, es correcto, es que cuando tienes, bueno, eso lo vamos a ver a lo mejor en unas 3, 4 clases más, cuando tú tienes un motor o algo que está girando, sale un sistema mecánico que gira, el sistema tiene que estar bien balanceado en su masa, ¿sale? Si tienes un ligero desbalance,
porque imagínate un ventilador al que se le rompió un aspa, ¿sabes? O imagínate un ventilador al que se le dobló un aspa. Eso mueve el centro de masa o el centro de gravedad del ventilador del centro, lo mueve, o sea, lo desvía el centro de masa. Entonces, cuando el centro de masa no corresponde con el centro de rotación, eso ocasiona que cada revolución haya una vibración, tanto vertical como horizontal. Es como si amarráramos, no sé, a una cosa, una cuerda con una piedra y empecemos a dar vueltas. Sí, o sea, si tú agarras, inclusive como los que lanzan la bala, ¿no? sí, no, o sea, con ¿sale? O sea, cada vez que tú le haces así, tú sientes una fuerza que te jala, ¿sale? Tú lo sientes. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que está dando una vuelta, tú estás sintiendo una fuerza hacia arriba, y luego aquí una fuerza hacia abajo, y luego aquí una fuerza hacia arriba, y luego aquí una fuerza hacia abajo. Es una vibración, ¿sale? Es una fuerza oscilatoria. Entonces, cualquier cosa que esté girando, si no está bien balanceada, siente lo mismo que siente tu mano cuando agarras el mouse y le haces así, ¿sale? Y eso poco a poco va, o sea, esa es una vibración de una cierta frecuencia, y esa frecuencia depende de la velocidad con la que esté girando, ¿sabes? Y eso a la larga va a ocasionar que si está en resonancia, pues se destruya todo. ¿Va? Ok. ¿Ya acabaron de verlos? Ya. Tienes que ver esto. ¡Órale! Chécate. Ah, sí, ya, Es desde los militares, a ver cómo se hace. Sale, listo, atención acá al frente. ¿Qué onda? No, esas son pruebas, ¿sale? Son demostraciones, o sea, a lo mejor es un helicóptero que ya no sirve y lo van a desarmar y se empezó a hacer una prueba de resonancia, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Ojo, ningún sistema mecánico, bueno, esto que ya acaban de verlo, ¿acaban de ver? ¿Ya? Ok, ningún sistema rotatorio, ahí les va, lo que le estaba explicando a David es que cuando tú tienes un sistema que gira, un sistema que rota, tiene que estar perfectamente distribuida la masa alrededor del centro de rotación. Si hay un desbalance, o sea, si por ejemplo de este lado, imagínate, ahora sí voy a hacer los pulmones. O sea, si en un aspa le pegas una piedrita o algo. Ajá, o le cortas el aspa, o le pegas un pedacito de plastilina, o le doblas el aspa, ¿sale? Eso va a ocasionar que el centro de gravedad del ventilador, ¿vale? O sea, imaginen esto, imaginen que ustedes tienen un ventilador con 4 aspas, ¿ok? E imaginen que me salieron iguales. No me salieron iguales, ¿vale? Tienes un ventilador, sale con 4 aspas. Imaginen que me salieron iguales y que son derechitas, ¿ok? No lo están, pero imagínenlo, ¿ok? Entonces, ahí está, ¿no? Esa cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que si la masa, ¿ok? Tiene que ver con la masa. Si la masa está bien distribuida en los 4 cuadrantes, sin pelos va a jalar y va a girar y va a vibrar poco. Pero si yo, por ejemplo, le corto un pedazo de esta aspa, ¿vale? Entonces ahora ya tiene más peso de este lado que de este lado. Y eso hace que el centro de gravedad se mueva de aquí a lo mejor un poco hacia acá, ¿sabes? Y cuando el centro de gravedad se mueve, aquí yo tengo, es como si yo agarrara el mouse con la mano y le diera vueltas. ¿Vale? Que es lo que le explicaba a David. Y eso ocasiona que haya una vibración. Esto, si este ventilador está a un motor, ¿vale? Si este ventilador está a un motor y este motor está sobre una base y esta base está sobre otra base, vamos a decir, ¿vale? Y yo coloco aquí un acelerómetro para medir la vibración, me voy a dar cuenta que cada vez que da una revolución, el acelerómetro va a ver una oscilación. ¿Me van a entender? Y entonces la frecuencia de la oscilación depende de la frecuencia de rotación de esta cosa. La amplitud de la oscilación va a depender también de la velocidad de rotación y va a depender de qué tan desfasado está el centro de gravedad respecto al centro de rotación, ¿vale? Entonces, si ustedes agarran el mouse y le dan lento, van a ver que la fuerza no es mucha, y si le dan rápido tienen que poner más duro el brazo, ¿sale? Para que no se les vaya, ¿sí me van a entender? Entonces lo mismo pasa aquí. Entonces, lo que pasa con los helicópteros, ¿vale? Un helicóptero, en teoría, tiene sus 3 alas, porque son alas, en realidad no es una hélice, sino que son alas, puede tener 2 o 3 o 4, ¿sabes? O 5. Entonces, las alas están bien balanceadas, están bien distribuidas, ¿ok? Están bien distribuidas y pesan idealmente lo mismo. Pero en la realidad, pues nada es ideal, ¿sale? Entonces, a pesar de que tú fabriques exactamente 3 aspas, sean del mismo fabricante, ¿ok?
y hayan salido en el mismo lote de producción, van a tener ligeras diferencias en su masa, ¿ok? Ligeritas. Como los tornillos. Ajá, o las tolerancias y varias cosas, porque nada es exacto y siempre tiene una tolerancia mecánica, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por pequeño que sea hay un desbalance y hay una vibración, por pequeña que sea hay una vibración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esos videos dijeron, ¿sabes qué? La frecuencia natural del helicóptero es de tantos radianes por segundo, ¿sale? La omega n del helicóptero es de tantos radianes por segundo, vamos a decir, no sé, 350 radianes por segundo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en esos videos que ustedes vieron, ellos establecieron la velocidad de rotación igual a esto, ¿vale? O sea, ellos le pusieron ahí, le programaron al helicóptero para que las alas giraran a 350 radianes por segundo, de tal manera que hicieran match, o sea, que concordaran la frecuencia natural con la frecuencia de rotación, y entonces se presenta la resonancia y se presenta esa destrucción que ustedes ven ahí. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, ¿se entiende lo que es la resonancia? En esos videos que vieron, ¿qué onda? ¿Y qué pasa si está balanceado, pero una ala, por ejemplo, está más abajo o está chuequita? Eso también es más desbalance todavía, ¿sale? O sea, para que una máquina que rota esté perfectamente balanceada, tiene que tener su masa perfectamente distribuida, ¿vale? Eso implica no defectos, no diferencias en el peso o en los materiales de las aspas, ¿sale? Una distribución angular bien distribuida. Si son 4 que estén a 90 grados, ¿sale? Porque si están así, si está así, por ejemplo, ¿me deben entender? Está más pegado de este lado, eso también ocasiona un desbalance, etc. ¿Qué onda? Y si, por ejemplo, no sé, las dos de la 1 y la 2 Ajá. son de acero, pero la 3 y la 4 son de aluminio, pero tienen la misma masa, no la misma área. Ok, entonces no hay desbalance, ¿vale? O sea, si la distribución de la masa está bien y tienes 2 aspas de acero y 2 aspas de aluminio, las 2 aspas de aluminio van a tener que ser más grandes para que tengan el mismo peso, ¿sale? Bueno, la misma masa. Entonces, si puedes lograrlo, estaría pues desbalanceado, no el peso, el tamaño, ¿sale? Serían más grandes, pero eso no ocasionaría vibraciones. Mientras lo tengas bien balanceado, no hay pedo. Obviamente ya aerodinámicamente eso te trae problemas porque un área más grande, un ala más grande, cuando la haces girar, si mantienes la velocidad del rotor del helicóptero constante, un ala más grande produce más lift, ¿sale? Produce más fuerza de empuje hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes el helicóptero con sus alas así, ¿sale? Entonces, si estas alas, las que están de este lado, son las que son más largas, lo que va a ocasionar es que la hélice haga como esto, ¿me voy a entender? Y esto va a ocasionar que tu helicóptero esté así, ¿sale? Entonces, aerodinámicamente sí tiene otros problemas, pero de vibración le estaría bien porque la masa está balanceada, ¿vale? ¿Dudas? ¿No? Entonces, bueno, aquí vamos a entrar con la primera diferencia notable en el tema del día de hoy. El tema del día de hoy, de esto que les he estado hablando, ¿sabes? En estos minutos, es vibraciones forzadas, ese es el tema. Interesante. Creo que esas mediciones son las que vamos a hacer nosotros en el proyecto. ¿Esas qué? Esas mediciones son las que vamos a hacer en el proyecto. Claro. Ahorita les digo, ¿sabes? Entonces, el tema es vibraciones forzadas, es decir, no es una vibración libre, de que tú excitas el sistema una vez, dejas que oscile de acuerdo a sus parámetros naturales hasta que muere la vibración por la disipación de la energía. Ya no estamos en eso. La vibración forzada va a ser cuando tú tienes un sistema que tiene ciertas características y su frecuencia natural y su amortiguamiento y todo, pero ahora tú le estás metiendo energía todo el tiempo. Hay una fuente de energía, ¿me doy a entender? Y entonces, la primer y más importante diferencia fundamental entre una vibración libre y una vibración forzada es que cuando la vibración es libre, el sistema va a vibrar a su frecuencia natural, ¿sale? Que depende de sus características. Lo excitas y va a vibrar a su frecuencia natural, ¿vale? Con una vibración forzada no pasa eso. Con una vibración forzada lo que sucede es que el sistema, imagínate que tiene una frecuencia natural de 100 radianes por segundo. Si tú le das un golpe, oscila a 100 radianes por segundo, sin pedo, todo bien. Pero, si ese sistema que tiene una frecuencia natural de 100 radianes por segundo, tú lo estás excitando con una fuerza de 20 radianes por segundo, el sistema va a oscilar a 20 radianes por segundo, ¿sale? Es decir, en una vibración forzada, quien determina la frecuencia a la que vibra el sistema no es el sistema, sino la fuente de la energía. ¿Queda claro?
Sí. Anótenlo porque se los voy a preguntar. Yo lo había hecho al inicio, de hecho. Una pregunta. ¿Qué onda? ¿Es mejor que sea de vibración más alta a la vibración, a la frecuencia normal o que sea más rápida? Eso lo vamos a ver después, ¿sale? Lo que importa es que no sean iguales, porque si la frecuencia de la vibración, de la frecuencia de la fuente de energía, es la misma frecuencia natural de tu sistema, entra en resonancia, ¿sale? Eso es lo que importa. Puede estar por arriba o por debajo, ¿qué onda? No, a ver, anótelo como usted lo comprendió. Ahorita yo se lo vuelvo a repetir, pero primero anótelo con sus palabras, ¿qué onda? Yo lo había notado porque las primeras clases también lo explico, y es la manera como oscila no depende tanto de las propiedades naturales, sino de lo determinante de la fuente de energía, porque son sistemas excitados por otra cosa, depende de la fuente de excitación. Más o menos, sí, más o menos, ¿sale? Eso fue lo que dije. Entonces, ¿qué pasa? Que en un sistema, si tú lo haces vibrar de manera forzada, o sea, si tú le estás entregando energía de manera constante, ¿sabes? El sistema va a vibrar a la misma frecuencia que la fuente de energía, no a su frecuencia natural, ¿vale? Eso es lo que dije. Y es muy importante, muy importante. Entonces, ¿ya lo notaron? Sí. Vamos a poner un ejemplo. Imaginen, este ejemplo ya se los había dado, pero voy a volverlo a poner. Ustedes tienen, ¿sale? Una nave industrial, ¿sale? Y en esta nave industrial ustedes tienen un laboratorio de control de calidad de este lado, ¿sale? Tienen un laboratorio de control de calidad. Imaginen que en esta empresa están manufacturando piezas mecánicas, ¿vale? Y tienen que, cada cierta cantidad de piezas o de lotes, llega el vato de control de calidad, se agarra unos 3, 4, 5 piezas de cada lote, se las lleva al laboratorio y utiliza equipo de medición extremadamente preciso para medir tolerancias mecánicas, ¿sale? Imagínense que, por ejemplo, ustedes necesitan que las piezas salgan con una tolerancia de más o menos 0.1 milímetros en alguna dimensión, ¿sí me voy a entender? Entonces, aquí dentro del laboratorio, tú tienes una mesita, ¿sale? Tienes diversos equipos de medición, tienes micrómetros, tienes microscopios y tienes un montón de dispositivos de medición aquí en tu laboratorio de control de calidad, ¿sale? Pero pues obviamente pues aquí están las líneas de producción, ¿no? Aquí tienes las líneas de producción. Entonces una de esas líneas de producción, imagínate que tiene un motor, ¿sale? Imagínate que esa o bueno, todas tienen un motor, pero el motor de esta línea de producción está desbalanceado. Entonces ya dijimos que un motor que está desbalanceado, o un sistema, o un ventilador, o una bomba que está desbalanceado, va a producir una vibración, ¿sale? Entonces imaginemos que está girando el motor con el ventilador o lo que sea a una frecuencia de 1580 RPM, ¿sale? Esto es un valor típico de un motor de 4 polos, si se acuerdan, ¿verdad que sí? De la clase de máquinas, ¿verdad? Entonces, no es cierto, 1780 RPM, ¿vale? Porque son como 1800 para 4 polos, ¿sí, no? ¿Y 2 polos son cuánto? 3600, ¿sale? Y de 6 polos son 1200, y así. Entonces, esto es un motor de 4 polos que imagínense que está accionando un ventilador, y el ventilador, alguien por accidente cuando el ventilador estaba parado y le estaban dando mantenimiento o limpieza, lo golpeó y le dobló poquito un aspa. ¿Ok? Se la dobló poquito. Entonces ya está desbalanceado. A una velocidad de 1780 RPM, si yo la cambio a radianes por segundo, eso es 2 pi radianes. 2 pi radianes por cada revolución, ¿vale? Y son 1 minuto por cada 60 segundos, ¿vale? Entonces, estas RPM en realidad son revoluciones por minuto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Se me va el minuto con el minuto. Ay, Dios mío, esta madre ya no traía paso. Entonces, se me va el minuto con el minuto y se me va las revoluciones con las revoluciones y ya me quedan radianes por segundo. ¿Cuánto da? Rápido. ¿Cuánto da? 186.4 radianes por segundo. ¿Vale? Un secreto. 2 pi entre 60. O sea, cuando tú vas a multiplicar por 2 pi y dividir entre 60, es como dividirlo entre 9. Más o menos. Okay. Mete 2 pi entre 60 en la calculadora y ¿cuánto te da? No, es cierto, es como, o sea, sí, pero ponlo.
¿Cuánto da? Punto 1047. Punto 10, sale punto 9, sale punto 10, punto 9, o sea, es como, cuando tú multiplicas por 2 pi entre 60, es como multiplicarlo por punto 1, ¿ok? Entonces 1700 son casi 1800 y me da 186, ¿sí me van a entender? Sí. Solo para que se den una idea y sepan si la cajetearon en algún cálculo, ¿vale? Entonces, 186 radianes por segundo, omega es 2 pi por f, entonces f es igual a omega partido 2 pi, y eso es 186.4 partido 2 pi, y es una ¿cuánto? 29.76. Hertz, ¿sale? 29.66 Hz. Entonces, ¿qué pasa? Que este motor que está produciendo una vibración, o bueno, que está girando a 1780 RPM, ¿vale? Va a producir una vibración. Esa vibración, perdón, agarro el otro plumón rojo, quiero tener otro de este sí rayo. Entonces, va a producir una vibración sobre su soporte que va hacia arriba y hacia abajo, ¿sale? O sea, lo va a hacer bailar, ¿ok? Y digo, el soporte no está sobre el piso así nomás, está fijado con unos pernos al piso, ¿ok? ¿Está claro? Está fijado con unos pernos al piso. Entonces, ¿qué pasa? Que el motor empieza a bailar por el desbalance, ¿vale? Y hace bailar la base. Y cuando la base baila, el piso baila, ¿ok? ¿Es en serio? ¿No han estado esperando el camión y pasa un camión y qué pasa? ¿Sale? Y les vibra todo allá abajo, ¿sale? Entonces, los pies. Entonces, literalmente, cuando algo vibra, hace que se mueva el piso, literal. Entonces, ¿qué pasa? Que esta vibración viaja por el piso, ¿ok? Viaja por el piso, ¿sabes? Obviamente, la distancia atenúa la vibración. Si acá la vibración o la amplitud de la oscilación era de 2 milímetros, o sea, 2 milímetros de amplitud, ya saben qué es la amplitud, ¿vale? Si la amplitud era de 2 milímetros acá, a lo mejor acá llega a 1 milímetro, no sabemos, ¿vale? Eso va a depender de la distancia. Mientras más alejado, más se atenúa en el piso, porque el piso tiene un amortiguamiento también, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Llega la vibración acá y la vibración del piso te hace bailar la mesa de laboratorio también a 29 Hz, ¿vale? Ahí está vibrando la mesa del laboratorio a 29 Hz. Entonces, a pesar de que la mesa de laboratorio tenga una frecuencia natural de, no sé, 100 Hz, 150 Hz, no va a vibrar esa frecuencia, va a vibrar la frecuencia de la vibración que está recibiendo, ¿sabes? Entonces va a estar vibrando a la misma frecuencia de 29.66 Hz. La diferencia es que si la frecuencia natural, ¿ok?, de la mesa está cercana a ese valor de allá, la mesa va a estar bailando como lo que va a estar moviéndose de un lugar a otro, ¿sabes? La mesa, acá bien chido. Y si está alejada de esa frecuencia, va a vibrar poquito. Mientras más cerca o mientras más empatadas estén la frecuencia natural de esta cosa con aquella frecuencia excitadora, mayor va a ser la vibración que va a existir en esta mesa. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿No? Sí, pero ¿por qué vibra a la misma frecuencia del radio? ¿Por qué vibra a la misma frecuencia? Fíjate muy bien. Déjame darte un ejemplo práctico. ¿No debería ser menor? ¿No? O sea, porque la frecuencia de la oscilación no baja, baja la amplitud. O sea, se vuelve más pequeña la amplitud. Oh, ya. Acá se siente mucho. No es lo mismo estar parado a un lado del motor que está vibrando que caminar 20 metros, ¿sale? Y estar parado 20 metros alejado. La vibración se va a sentir menos. Es lógico, ¿no? Es lógico. Entonces, digo, si no sé si el CNC de vibra o no vibra. Leve, ¿no? Porque está bien, o sea, está bien balanceado. Pero, obviamente, si te paras a un ladito del CNC, pues sientes más la vibración que si estás aquí, ¿no? De que allá ya no se siente, ya se atenúa en todo este aspecto, ¿vale? Entonces, la frecuencia de la oscilación no cambia. Lo que cambia es la amplitud, ¿vale? Entonces, así, si se produce a 29.66 Hz de este lado, así va a llegar acá. Y así va a hacer que esta vibre también, ¿vale? ¿Queda claro? ¿Y aproximadamente cuánto sería la distancia para que ya no hubiera esa misma vibración? Híjole, depende del amortiguamiento del piso. Okay. Y esto pues, está bien difícil de calcular, ¿sale? O de medir, está difícil. Es decir, en la realidad un ingeniero que analiza vibraciones no va a tener manera
de determinar la frecuencia natural ni del piso, porque ojo, el piso también es un sistema y también tiene una frecuencia natural, ¿vale? Entonces, si la frecuencia natural del suelo es similar a esta, el suelo vibra un montón, ¿vale? Entonces, y tampoco tiene manera de saber el amortiguamiento del suelo, eso es difícil, ¿vale? Eso solo se puede modelar por computadora, pero ya que tienes un sistema construido o una fábrica y ya estás ahí, en campo, no se puede determinar, ¿vale? Tú puedes estimar qué tanto decae la vibración viendo cómo vibra este y viendo cómo vibra este, y eso es lo que vamos a aprender a calcular, ¿vale? ¿Qué onda? ¿Qué se mide la frecuencia natural de la, por ejemplo, de la mesa? Le das un golpe. O sea, literalmente le das un golpe, y la dejas vibrar porque le colocas un acelerómetro. ¿Sabes? Y ves cómo vibra y cómo decae y puedes calcular su frecuencia natural y su amortiguamiento con las técnicas que ya vimos, ¿vale? ¿Qué onda? Es como cuando está, no sé, cargando el piso así, con esa cosa, y si estás al lado, pues se siente bastante, pero si estás lejos, Nada más se siente, pero no tanto como si estuvieras ahí. Exactamente. Es lo que dice. Han pasado por un lugar de construcción y está el vato, ¿no? Con su... ¿Sabes? ¿Sí o no? Y están parados ahí cerquito, pasan cerquito y a ustedes también se les mueve el piso, pero ya se alejan y ya no lo sienten. Entonces, es lo mismo. Entonces no hay duda. ¿Qué onda? Pues no es eso, pero ¿se tiene determinado cuál es la frecuencia natural del cuerpo humano para saber a qué no vibra, para que no sea dañino para el cuerpo o no? Creo que sí. No. Creo que sí. Obviamente eso varía. ¿Estás de acuerdo que la frecuencia natural de mi cuerpo no va a ser la misma que la de tu cuerpo porque tenemos masas distintas? ¿Estás de acuerdo? Tú pesas más que yo, ¿sabes? Entonces, evidentemente, un estimado, creo que sí existe un estimado de la frecuencia natural del cuerpo humano con un modelo genérico del ser humano. Creo que es de 70 kilos el modelo genérico y con cierta estatura y así. Y obviamente, pues si tú le das al cuerpo humano una vibración o los momentos una vibración que está cerca de esa, también entras en resonancia, ¿sabes? Y también se amplifica y se vuelve molesto. Entonces, pero sí, según yo sí hay, pero no tengo el dato, ¿vale? Lo busco y veo si te lo puedo traer. ¿Cuánto? 6 Hz, ¿esa es la que tú encontraste? Globalmente dice. Ah, ok, 6 Hz, vale, ahí está. Gracias, Lazo. ¿Vale? Entonces, ¿dudas? ¿No hay dudas de esto? ¿Ya no? Ok, entonces, los voy a regañar, ¿vale? Te voy a regañar, Lazo. Que no entregas tareas. ¿Vale? Todos los que no entregaron tareas les fue mal, ¿vale? El segundo examen está más difícil que el primero. Entonces, hagan la tarea. Si no hacen la tarea, vas a reprobar, ¿vale? Y tú también. Si no haces la tarea, vas a reprobar. Entonces hay que hacer la tarea, ¿vale? Porque no entregaron nada y la bailaron, ya viene su calificación, supongo. Y si no la han visto, pues ganan, ¿vale? Pues hay que hacerlo, ¿vale? Hay que trabajar. ¿Qué onda? El tercer parcial del proyecto es examen. En los tres parciales, bueno, en el tercer parcial creo que no les voy a hacer examen, ¿vale? Nada más va a ser el proyecto, pero va a ser un proyecto mucho más complicado. Según yo, por ejemplo, en el examen vale menos, pero el proyecto vale un poco más, la secuencia también. Y en el tercer parcial, según yo también había examen, pero valía muchísimo menos, y el proyecto valía muchísimo más. Sí, cierto, sí va a haber examen, pero vale muchísimo menos el examen. El examen creo que vale Como 20 puntos nomás, ¿vale? Lo que más vale es el proyecto. Entonces vamos a hablar del proyecto. En esta parte de la clase vamos a platicar de qué es lo que van a hacer, ¿vale? Silencio. ¿Qué hora es? Ok, muy bien. Entonces, de esto es de lo que vamos a hablar, bueno, antes de hablar del proyecto. De esto trata todo el segundo parcial. Todo el segundo parcial trata de ver qué variables me afectan, qué tanto vibra un sistema rotatorio, qué variables me afectan, qué tanta vibración le llega acá, cómo calcular qué tan cerca o qué tan lejos estoy de la resonancia, y lo más importante, si esta mesa está bailando la chona, ¿ok? En el laboratorio de calidad, ¿cómo hago para que deje de bailar? ¿Ok? Eso es ¿cómo? Un cartoncito. Siéntese, vamos a chelear un ratito. Ya dijo, vámonos a la televisión. ¿Ya dijo? No puedo llegar tarde a mi casa, tengo un bebé que atender, lo siento. Se lo llevo. Pero sí me gustaría, ¿no? Luego nos vamos, pero ustedes no digan nada. Entonces,
¿Cómo le hago para que deje de bailar? Y entonces nos vamos a dar cuenta que hay muchas maneras. Una manera, pues, es alejar más la línea de producción, ¿no? Pero pues eso está cabrón. O sea, no te puede salir, ¿sale? Entonces, una cosa es alejar la distancia para que la amplitud de la vibración que le llega sea menor. Porque lo que pasa cuando hay resonancia, dependiendo de qué tan cerca estés de la resonancia, es que se multiplica la vibración original. Entonces, si le llega menos vibración, no va a tener mucho que multiplicar, ¿vale? Esa es una opción, pero es la menos viable. Generalmente tú no puedes hacer esos movimientos dentro de una planta, ¿vale? Otra es cambiar los parámetros naturales de esta, ¿vale? O sea, si esa mesa está vibrando, es porque su frecuencia está cercana a la frecuencia de ¿cómo se llama? De excitación. Entonces, ¿qué puedes hacer? Cambiarle la frecuencia natural. ¿Cómo le cambias la frecuencia natural al escritorio? Más masa. Le pones más masa, así como lo digo, ¿sale? Agarras y si puedes a la carcasa le pegas unas masas de acero. Eso incrementa la masa. ¿Y qué va a pasar con la frecuencia natural? Baja. Disminuye, ¿sale? ¿Qué onda? ¿Y el fijar la mesa no serviría? ¿Eh? Fijar la mesa. Sí, ahorita te explicamos eso, ¿sale? Entonces, tú le metes más masa, incrementas la masa y baja la frecuencia natural, ¿sale? No sabemos si esa es la mejor opción. ¿Por qué? Porque es posible que bajando la frecuencia natural te acerques a esa o te alejes de esa, ¿ok? Entonces, si le pones más masa y se la soldas y resulta que en lugar de alejarte de esa te acercaste, ¿ok? Entonces va a vibrar más. ¿Sí me van a entender? Entonces, o le pones masa o le quitas masa. ¿Qué onda? ¿No podremos aislarla del piso con algunas gomitas? Sí, eso es lo que vamos a ver ahorita también. ¿Sale? Ahorita lo explico. Entonces, esa es una forma, ¿no? Le pongo masa. Quitar masa generalmente no es viable. O sea, si tú ya tienes una máquina, no le vas a quitar masa, ¿sale? O sea, quitarle estructural y la puedes debilitar, ¿sí me doy a entender? O sea, quitarle masa generalmente no es viable, pero ponerle masa sí. Ahora, ¿qué otra cosa puedes hacer? En lugar de mover la masa, ¿de qué otro parámetro depende de la frecuencia natural de esta cosa? De la K, ¿no? De la rigidez. Entonces, fijar al piso la máquina incrementa la rigidez de la máquina, ¿ok? O si tú tienes una estructura de tu mesa así, por ejemplo, ¿sale? Aquí está tu mesa y tú le metes unos travesaños así, incrementas la rigidez también. ¿Me van a entender? O si tú la fijas al piso con unos pernos, incrementas la rigidez también. Entonces, pero igual, no sabemos si esto nos va a funcionar, porque puede que me acerque a aquella o que me aleje de aquella. ¿Ok? Entonces, esa es otra. La siguiente opción es que en lugar de mover los parámetros de la mesa o de la máquina misma, ¿sale? Lo que hago es que le creo un soporte en la parte de abajo, la aíslo del piso. Y para aislarla, el soporte puede ser una gomita, ¿sale? O el equivalente de una gomita, pues son unos resortes que van a tener cierta rigidez y que me van a separar, por decirlo así, o me van a aislar la mesa del piso. ¿Me van a entender? Esas son las tres variantes y las tres las vamos a revisar. Vamos a ver qué efecto va a tener cada una de ellas. ¿Qué onda? Eso que dice de las gomitas sería amortiguamiento, ¿no? No es meterle amortiguamiento, es cambiar la frecuencia del sistema, ¿vale? En realidad no es meterle amortiguamiento, porque meterle el amortiguamiento, ojo, porque eso es algo muy común, ¿eh? Uno piensa de que las gomitas son amortiguadores. No tanto, ¿sale? Recuerden que el amortiguador es el dispositivo que disipa la energía. Entonces, las gomitas no necesariamente disipan la energía, sí tienen amortiguamiento, pero no mucho. La razón principal por la que pones esas gomitas es porque la interfaz entre tu máquina y el piso es la conexión con el piso. Mientras más fuerte sea la conexión con el piso, mayor rigidez tienes. Las gomitas bajan la rigidez. ¿Me van a entender? Okay. ¿Qué onda? Primero, es como los edificios que son antisísmicos, que tienen abajo ese sistema. ajá, correcto. ¿Vale? Hay edificios que tienen abajo un sistema de aislamiento, ¿vale? De tal manera que te aseguras, porque a huevo, que la frecuencia a la que va a oscilar el edificio, o sea, la frecuencia natural de todo el sistema del edificio, más los soportes, es una frecuencia o muy baja o muy alta, que está alejada de las frecuencias normales de los sismos. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Sería entonces, las gomitas serían una constante o sea, como un otro Es como un resorte. Ajá. Entonces sería como cuando ponemos dos resortes que se disminuía como a la mitad. Ajá, correcto, ¿sale? Es como cuando tenías, ¿se acuerdan del doble resorte? Sí. Que esto equivale a un solo resorte con una K que es el paralelo, o sea,
K equivalente es igual a 1 entre K1 más 1 entre K2 a la menos 1, ¿sale? Eso es lo que haces cuando le pones gomitas o cuando le diseñas un soporte de resortes, ¿vale? Estás poniendo, esta es la máquina y su rigidez normal con el piso, y aparte le estás metiendo otra rigidez de esta manera para reducirla, y este es el piso. ¿Me voy a entender? ¿Qué onda? Y si su rigidez es muy pequeña, entonces se enfocaría más en esa pequeña que en la grandotota. No entiendo la pregunta. Como nos había dicho que si la constante de un resorte es mucho más pequeña que la otra es muy grandota, gracias a esa fórmula se consideraría que sería como la pequeña. Es correcto, ¿sale? Recuerden que cuando tú te sacas el equivalente de estos dos resortes, la equivalente siempre es más pequeña que la más pequeña de esta, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que si la rigidez de tu máquina anda en 1 por 10 a la 6, 1.000.000, y tú calculas un amortiguador o un soporte para que tenga una ¿cómo se llama? Una rigidez de 100, por ejemplo, si tú haces el paralelo te va a dar alrededor de 100, ¿vale? Entonces es como si ignoraras esa rigidez que tiene normalmente el sistema, ¿vale? ¿Queda claro? Sí. Ahora sí ya, eso fue la introducción, ¿sale? El jueves vamos a empezar ya con matemáticas, ¿sale? Que tienen que ver con esto. Entonces, esto es platicadito para que vean para qué sirve, para que vean por qué es importante. El jueves ya empezamos con matemáticas y está medio complicado, ¿vale? Entonces, ahora sí, ¿de qué trata la tarea? ¿Vale? ¿De qué trata el proyecto? Mismo, tarea, proyecto, trabajo, no nada, ¿vale? Entonces, ustedes van a tener que idear, van a tener que construir. Tienen que construirlo, no pueden llegar y pegar el acelerómetro a esta cosa y hacerla vibrar, ¿sale? No pueden hacer eso. ¿Sabes? Entonces, ustedes tienen que construir algo. Les voy a dar ideas de lo que me han entregado otros alumnos, ¿sale? Obviamente, mientras más ideas les doy, menos ideas no las pueden tomar, ¿sale? Automáticamente están bañadas. Buenos días, Ya sé, no. Dos ideas. Dos ideas, ok. No. Mejor díganos en qué consiste. Ya si necesitamos ejemplos, de ejemplos. ¿Dos o una o ninguna? Ninguna. Muy diferentes. A ver, levanta la mano. ¿Quién dice dos? Huevo. 1, 2, 3. Levanta la mano. ¿Quién dice una? 1, 2, 3, 4. Levanta la mano. ¿Quién dice ninguna? 1, 2, 3. Y él nunca votó. Les voy a dar una, ¿sale? Hubo un alumno, bueno, ya les había dicho una, la del caballito Bob Esponja, ¿no? ¿Qué les había dicho? Bueno, voy a decir esa que les había dicho, porque no pueden hacer ese mismo caballito Bob Esponja, ¿sale? Y les voy a decir otra. Ahí va. Unos alumnos, el cuatri anterior, lo que hicieron fue que hicieron una base con un resorte. ¿Vale? No con un resorte, lo hicieron con dos resortes. Yo les dije que lo hicieran con dos resortes porque hay un motivo para eso. Hay un motivo. ¿Profe, de casualidad fue Cristian? No me acuerdo. ¿Vale? Era como un caballito. Ya sé que parece pato, pero bueno. No importa. Sale y aquí arriba le pusieron un patricio. Aquí arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí está el caballito, ¿ok? Ahora lo van a ver de frente. ¿Ya lo están viendo de frente? Sí. Ok. Y así lo están viendo de lado. Entonces, no es lo mismo estirarlo para acá y hacerlo que vibre así, que verlo así, estirarlo para acá y hacerlo que vibre así. ¿Está claro? Por eso les pedí que pusieran dos resortes, para que me sacaran dos distintas. Entonces, ¿qué pasa? Que uno es en paralelo y el otro en serie, ¿no? No va por ahí, ¿sabes? Pero sí va, no hemos visto sistemas con múltiples grados de libertad, eso es en el tercer parcial, entonces ya que lleguen allá les explico qué onda, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que le pusieron el acelerómetro aquí, ¿vale? Ahí le pusieron el acelerómetro y también creo que se lo pusieron por acá. Entonces, ¿qué pasa? Lo construyeron, lo pusieron a vibrar y calibraron el acelerómetro y en la pantalla del ¿sí saben cuál es el serial plotter del Arduino? ¿Sí? No, es una herramienta que tiene el mismo programa de Arduino para plotearte una variable, ¿sabes? Entonces, sacaron las vibraciones, ¿sabes?
Pero esto ya es una vibración real, ya no es una vibración creada artificialmente por MATLAB, ¿sabes? Y le hicieron análisis. ¿Cuál es su frecuencia natural? ¿Cuál es su amortiguamiento? Y todo este rollo, ¿vale? Entonces, ahí va. Eso es uno. Otra persona se armó un edificio de palitos, ¿ok? O sea, se armó. Ya no diga. Se armó un edificio de palitos, ¿sale? Pues se armó un edificio de palitos y dependiendo de cuántos palitos tenga de refuerzo es la rigidez, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona se armó un edificio de palitos y también lo puso a vibrar, ¿vale? Lo puso a vibrar, le daba un golpe, ¿sabes? Pues ponía el acelerómetro, ¿cómo se llama? Aquí encima, ahí estaba el acelerómetro, ¿sabes? Y le daba un golpe y vibraba, ¿me van a entender? Igual sacaba la gráfica, ¿sabes? Y checaba amortiguamiento, frecuencia natural y todo este rollo, ¿sabes? Esa persona no lo hizo, pero a ver quién de ustedes gana la idea. Si sacan un edificio que le puedes cambiar la rigidez, como quitarle y ponerle palitos, pero aumentarle o bajarle la rigidez y ver cómo afecta eso sería bueno, ¿vale? Esa sí se vale. Ya está. A ver quién la toma. Ya la pido. Tenemos que decirle lo que vamos a hacer. Claro. ¿Ahorita o ¿Ahorita ya? No, claro que no. ¿Qué onda? Con despantar. Yo tengo una idea que puede hacer, a ver si puede ser válida. Yo también. El motor que hicimos en máquinas, ¿lo podemos conectar ahí? No, porque eso sería vibración forzada. ¿Sale? O sea, si lo vas a poner a rotar y te va a dar vibración, eso sería vibración forzada y eso es para el tercer parcial. Ok. ¿Ok? Entonces, no. Porque depende de la fuerza. Profe, entonces la finalidad es simplemente de desarrollar una y sacar todos sus parámetros. Miren, el objetivo del proyecto, silencio, el objetivo del proyecto son 3 objetivos principales. Número 1, que se enseñen a programar algo que nadie les enseñó a programar. ¿Quién ha programado un acelerómetro antes? No, ¿Tienen idea de qué onda? no sé ni ¿Saben que hay acelerómetros que son analógicos y otros que son digitales? ¿Saben que los digitales tienen que entrar a los registros de memoria y ustedes mismos tienen que extraer las variables? ¿Saben que los analógicos están cagados de risa porque nada más los tienen que conectar al ADC del microcontrolador? Ok, entonces van a utilizar uno digital, ¿sale? Eso es más difícil. Entonces, todos van a usar uno digital, entonces van a enseñar a hacerlo, ¿sale? Y déjenme les platico una experiencia, ¿sale? Les voy a platicar una experiencia que tuve. Ustedes no están para saberlo, ¿qué onda? ¿Nada? Ustedes no están para saberlo, ni estoy yo para contárselos. Entonces va a ser nuestro secreto, ¿ok? No se lo pueden decir a nadie. Déjame decir que no para el mundo. Bueno. Con el grupo que va antes que ustedes, ¿sabes? Donde está Alondra, Andrea, Chegoyen y todos ellos, ¿vale? Ellos fueron el primer grupo al que yo decidí ponerles este proyecto, porque esta materia es increíblemente teórica, ¿sabes? Y yo dije, no se puede quedar así, tienen que verlo en la realidad y tienen que hacerlo ellos mismos, ¿vale? Porque, ¿cómo se llama? Porque no puede quedarse nomás en lo teórico, se te va a olvidar luego. Entonces, yo, déjame decirles algo, yo me aventé a diseñar estos proyectos, ¿vale? Dije, se me ocurrieron, los escribí en una hoja de papel, los procesé y dije, Simón, me lo voy a aventar. Yo les dejé que programaran un acelerómetro. Déjenles platicar esta experiencia que yo tuve en mi carrera profesional. ¿Vale? Yo antes de ser profesor y antes de hacer la maestría, yo estuve trabajando en la industria por unos 3 años más o menos. ¿Vale? Yo era ingeniero de proyectos y era supervisor de obra y todo el rollo, ¿no? Entonces, una de las cosas que me pasó mía, y a lo mejor después de esta charla a alguno de ustedes le voy a caer mal, ¿vale? Espero que no, pero eso pasó con el otro grupo, ¿vale? Entonces, ahí va. Un día yo tenía que revisar, yo era el jefe de obra, ¿sale? Y tenía técnicos eléctricos increíblemente capaces. O sea, teníamos como dos grupitos de técnicos que siempre contratábamos en la empresa. Unos que eran normalones, o sea, bien la chamba y todo el rollo, y otros que eran excelentes y cobraban un madral, ¿sale? Cobraban un dineral, ganaban más que yo, ¿sale? Porque hacían un trabajo espectacular y tenían años de experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Pasaba lo siguiente. Se tenían que hacer unos conos de alivio. Un cono de alivio, ¿ustedes saben qué es un cono de alivio? ¿Sabes? ¿Ustedes no saben? Los que trabajan en la industria, no. Un cono de alivio es una terminal. Cuando tú trabajas con alta potencia, cables de media tensión, o sea, de 1000 volts para arriba,
no puedes nomás pelar el cable, ¿sale? Hacer un empalme eléctrico, ponerle cinta y se acabó. No puedes hacer eso, ¿sabes? Cuando trabajas con 4000, 5000, 15000 volts, el cable es un cable especial que tiene, no estoy exagerando, como 7 capas de recubrimiento. Una semiconductora, una conductora, una capa de tierra, 2 capas de aislante, una capa de resistencia mecánica, el conductor en el centro, ¿sale? Son como 7 capas. Entonces, un cono de alivio es pelar el cable ciertas capas, cierta distancia, ¿sale? Para que quede como escalonadito y hacer un montón de procesos que, bueno, no me voy a meter aquí a explicarles todo el rollo, pero consiste en tomar la malla de tierra, ponerle una terminal y hacer varias cosas y al final cerrarlo como con un cono de material termocontráctil, ¿sale? Para que la terminal quede perfecta y que no vaya a haber riesgo de un arco eléctrico o una falla a tierra, ¿sale? Esas son de las cosas que no les enseñan en la escuela, son de las cosas que uno aprende en la industria, ¿no? Entonces, yo tenía que revisar que los conos de alivio se hicieran bien. Yo en ese momento tenía a los 2 grupos, ¿sale? Tenía el grupo de los, ¿cómo se llama? De los que eran súper expertos, que tenían años haciendo esa madre, y tenía el grupo de los que no eran tan buenos, ¿vale? Pero que también lo habían hecho, o sea, también tenían experiencia haciendo conos de alivio para cables de media tensión. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que mi jefe me dijo, tienes que revisar y tienes que asegurarte de que los conos de alivio estén bien hechos. Y yo, perdón por la expresión, puta madre, no sé hacer conos de alivio. ¿Cómo le voy a hacer yo para revisar que los conos de alivio estén bien hechos si yo no sé cómo se hace el cono de alivio? Yo no sabía, ¿sabes? Y mi jefe me dijo, tú como ingeniero, y esto se los digo a ustedes, tienes que tener la capacidad de dirigir y coordinar un proyecto sin saber los pormenores del proyecto. Tienes que tener la visión general del proyecto, tienes que tener una visión general de cómo se debe avanzar y vas a tener gente que es especialista y que sabe lo que hace. ¿Ok? Entonces tú no es necesario que sepas cómo va el proyecto de abajo para arriba y al revés y volteado y todo el rollo. Tú tienes que tener la capacidad de revisar que los conos de alivio estén bien, aunque no sepas, y yo me lleva la vida, ¿vale? O sea, ¿cómo le voy a hacer, no? ¿Cómo le voy a hacer? Entonces, después de mucho pensarlo, se me ocurrió una estrategia. ¿Okay? Fíjense que fue lo que hice. Resulta que aparte de estos 2 grupos de técnicos, teníamos pues, los chalanes, ¿no? Porque tú contratas a los técnicos, que son como los oficiales electricistas, así se les conoce en el ruedo de la construcción eléctrica, son los oficiales electricistas, y pues, también están los chalanes, ¿sale? Que son ayudantes de ustedes. Si ustedes ya son oficiales electricistas o en eso andan, nos están formando en eso, van a tener gente que, oye, tráeme este cable, oye, conéctame la soldadora, oye, haz esto, ¿sí me lo entender? Principales. ¿Eh? Principales. Ah, ok, bueno. Son los MINES. Son los MINES. ¿Sale? Pero ustedes ya más o menos lo están viviendo, ¿sale? Ustedes ya más o menos lo están viviendo. Entonces, teníamos jovencitos, ¿sale? Tenían por ahí o sea, podías contratar a gente muy grande y gente joven, ¿no? Y de hecho la gente grande es un problema porque te ven recién egresado o así y... Exacto, ¿sale? Eso es lo que pasa, pero tienes que imponerte. O sea, tienes que imponerte porque tienes que tener autoridad, ¿no? Y si no, los corres a la verga, ¿sale? Perdón por la expresión, ¿sale? Pero los corres. Y en el momento, ojo, fíjense, en el momento en el que corres al primero, todos los demás se calman. En el momento en el que le das aire a uno, en ese momento ya todos se calman. Porque ahí dicen, ay, güey, este vato sí nos puede correr, ¿sale? En ese momento. Pero bueno, esta es plática para otro día. Entonces, les decía, tenía un jovencito, 2 jovencitos que estaban empezando de chalanes, ¿no? Y entonces se me ocurrió algo. Yo le dije, fíjense, uno como ingeniero, y lo siento si me estoy aventando esta charla y a lo mejor se sale un poquito de la materia, pero es de vida de ingeniero, ¿sale? Que a ustedes les va a tocar. Entonces, uno como ingeniero tiene que procurar el desarrollo de sus subordinados, ¿sale? Si tú eres un ingeniero que no te preocupas por tus subordinados, no te preocupa que tus subordinados aprendan, no te preocupa que se desarrollen, no sirves como jefe, no sirves como líder. Un líder ve por sus subordinados, ¿vale? Siempre. Y eso es algo que también me dijo mi jefe. Lo estimo mucho al ingeniero Miguel. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Pasó lo siguiente, ¿no? Resulta que estaban esos 2 chavitos, sale iniciando, y dije, voy a aprovechar esta oportunidad para matar 2 pájaros de un tiro.
que los chavitos aprendan cómo se hace un cono de alivio, aunque no lo hagan, pero que nomás vean cómo se hace. Yo voy a aprender también y le voy a dar su lugar a los técnicos chingones que hacen conos de alivio, ¿no? Entonces, porque ojo, cuando tú le das la responsabilidad a un subordinado, cuando a un subordinado le das una responsabilidad fuerte, responden bien, ¿sale? Y o sea, sienten que les das como la confianza de hacer algo importante y como que le echan más ganas. ¿Sí me van a entender? A veces sucede eso. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que me agarro a este chavito, no me acuerdo, creo que estaba enrollando un cable o algo por el estilo, y le digo, oye, ven por acá, ¿sale? Y voy con este técnico que la verdad ahorita ya no me acuerdo el nombre, vamos a poner que se llama, no sé, Fernando, ¿no? Entonces llego y le digo, oye, Fer, fíjate lo siguiente, y me dice, ¿qué pasa, Ángel? Y dice, oye, me gustaría que le expliques, ¿sale? A este chavito cómo se hace un cono de alivio, ¿sale? Quiero que le expliques cómo se hace un cono de alivio, no porque lo vaya a hacer, yo sé, y fíjense cómo le hablé, yo le dije, esto es un trabajo muy importante, ¿sale? Pero se lo dije en serio, es que sí es importante, eso yo no lo sabía hacer, ¿sale? O sea, no le estaba echando mentiras, pero hay que escoger las palabras adecuadas. Entonces yo le dije, esto es un trabajo muy importante y yo sé que no cualquier persona puede hacerlo. Me gustaría que le enseñaras, o sea, que tú lo hicieras y que le fueras explicando cómo se hace, ¿sale? Para que el niño se vaya formando una idea. Quién sabe, a lo mejor luego termina formando parte de tu equipo, ¿no? Y él sí, claro que sí. Y se puso a hacer un cono de alivio y le puso a explicar. Y adivinen quién estaba bien chismoso, ¿vale? Adivinen quién se estaba dando los rondines, pero se la pasaba el 90% del tiempo ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? El vato, el técnico, estaba trabajando con gusto porque le estaba enseñando a alguien, ¿ok? El chavito estaba aprendiendo y yo también estaba aprendiendo del que lo hacía mejor, ¿ok? Y con ese conocimiento me iba a checar a los demás, ¿sí me van a entender? Con ese conocimiento me iba a checar a los otros técnicos que estaban haciendo conos de alivio. Y entonces así pude solucionar el problema y me tardé como una semana en que se me ocurriera ese pedo, ¿no? O sea, pero salió. Entonces, ustedes como ingenieros deberán tener la capacidad de coordinar algo, muchas veces de lo que ustedes no saben los pormenores. Entonces déjenme platico qué pasó con el otro grupo. Insisto, esto ya queda entre nosotros, porque de aquí para adelante queda entre nosotros. Yo les platiqué esta misma historia del otro grupo, porque fue algo que me pasó en la vida profesional, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que yo les dije, yo no sé programar un acelerómetro, ¿sale? Fue lo que yo les dije, yo no sé programar un acelerómetro. El pedo es suyo. Van a tener que ustedes ponerse a ver cómo le hacen para programar un acelerómetro y sacar la chamba que les estoy exigiendo, ¿sale? Y accedieron. ¿Me van a entender? Les voy a decir algo, un comentario de los que me evaluaron de ese grupo, obviamente no sé quién fue, ¿sale? Pero un comentario decía que soy una basura, ¿sale? Que soy una basura, que soy de los peores profesores de aquí. Entonces, me pegó un poco, pero ya después me pasó, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Yo les exijo. ¿Qué pasó? Y ya lo reprobó todos a la gente, Natalia no se fue en la del proyecto. No te escuché casi, perdón. Y ya lo reprobó a todos por ese comentario. No, claro que no. Claro que no toma represalias de esa manera, ¿no? Entonces, estoy casi seguro de quién fue, ¿sale? Había dos comentarios, específicamente dos comentarios bastante fuertes, había otro todavía más fuerte, pero me lo voy a guardar, ¿sale? Pero uno decía que yo era una basura, o sea, entonces, que era el peor profesor de la carrera de mecatrónica, ¿no? Pero bueno, pero sí venía ahí el comentario de que nos pide cosas que ni él sabe, así venía, tal cual. Y eso fue verdad, porque sí les pedía algo que yo no sabía, ¿sale? Entonces, pero podrán cuestionar mis métodos, pero no pueden negar mis resultados, ¿vale? Al final todos hicieron la chamba y todos aprendieron cómo hacerlo, ¿sale? Y todos acabaron el proyecto y jaló, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? El objetivo, ya regresando, ¿sabes? Ya dejando de lado ese trago amargo, yo cuando vi los resultados dije, lo voy a seguir haciendo, porque sí están respondiendo los chavos, ¿vale? Entonces, esta fue otra situación donde yo no sabía cómo revisar y aún así tenía que ver que fueran avanzando bien, ¿no? O que sí lo hicieran. Entonces, obviamente yo ya después en vacaciones, en estas vacaciones, entre el cuatrimestre anterior y este cuatrimestre, yo me metí y me volví un experto en programar acelerómetros, ¿sale? Yo les puedo decir cómo ingresar a la memoria del MPU 6050 y hacerlo en MicroPython y hacerlo en C y varias cosas, ¿no? Ya después me puse yo. Precisamente para que no pasara eso en este grupo. Pero no creo que pase.
¿sale? No creo que pase. Entonces, es un pedo. Van a tener que aprender ustedes cómo hacerlo, ¿sale? Pero ya no pueden decir que yo no sé. Sí sé, pero no les voy a ayudar, ¿sale? Sí sé, pero no les voy a ayudar. Entonces, pero esto es algo que ustedes, es neta. El que ustedes vean por sus subordinados y el que tengan la capacidad de revisar un proyecto nada más teniendo la visión general del mismo son habilidades que tienen que desarrollar y que van a tener que utilizar en la vida profesional. Y estoy seguro que ustedes ya han visto algo así en algún punto. O sea, pues ahorita, por ejemplo, me pusieron ya de calidad de producción y por ejemplo me dicen que tengo que contar las charolas, ¿no? Para sacar como el porcentaje de cemento que sale por bloque. Y pues solamente me dijeron eso, ¿sabes? Entonces era como que yo no podía decirles a los trabajadores operadores que cuenten sus restos porque son muy vivos y mienten. Entonces tuve que encontrar una manera también y ahorita por ejemplo estoy trabajando muy como está bien, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hora es? Porque todavía no... 8:18. 8:18, ok, esté bien de tiempo, perfecto. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cuáles son los 3 objetivos de esto? Número 1, que aprendan a programar algo que nadie les ha enseñado, ¿sale? Que aprendan algo nuevo por su cuenta. Eso es el primer objetivo. Porque estoy seguro que han sido pocas las veces a lo largo de su estancia aquí donde han aprendido algo por su cuenta, ¿sale? O a lo mejor me equivoco y han sido muchas, pues que sea una más, ¿ok? Que sea una más. Entonces, ese es el primer objetivo. Segundo objetivo, que vean palpablemente o sea, cómo lo que nosotros vemos teóricamente efectivamente se da en la realidad. Que tú excitas un sistema real y que efectivamente produce una vibración de ese tipo, pero que no va a ser una vibración perfectamente bonita como la que tú programas en MATLAB, sino que va a tener ruido, va a tener otras cosas que le vamos a tener que quitar, ¿no? Y luego vamos a ver cómo hacerlo. Entonces, esa es la segunda. Y el tercer objetivo es que va a ser muchísimo más estricto este documento que les voy a pedir, este reporte de actividad o este reporte de trabajo, que cualquier otro reporte que les hayan pedido a lo largo de la licenciatura, ¿vale? Les voy a dar requisitos específicos que deben cumplir, ¿sale? Y va a haber una rúbrica de evaluación y si yo encuentro una cosa que esté plagiada, les cancelo todo el trabajo y reprueba, ¿vale? ¿Qué onda? El trabajo es en equipo individual. Es individual, ¿vale? No es cierto, es en equipo. Se había dicho que era un equipo. Entonces, por parejas, de hecho, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que este documento, sí, ya vi. No, yo no soy Este documento, ¿sale? Va a tener que tener estándares de calidad muy elevados en comparación con lo que han hecho antes, ¿ok? Y es la preparación, porque si lo doy en décimo va a estar más cabrón. En décimo es lo máximo que les voy a pedir, porque van a tener que desarrollar un proyecto desde cero, ¿sabes? Y yo les voy a evaluar un documento, y el documento es el 35% de su calificación de todo el cuadri en esa materia, en la materia que sigue, ¿sale? El documento y 65% del proyecto y que jale, que funcione, ¿no? Entonces, tiene esos 3 propósitos. Que vean la aplicación en la vida real y las implicaciones que tiene un sistema de medición de vibraciones, porque eso es lo que ustedes van a construir un sistema de medición de vibraciones, ¿vale? Con un acelerómetro y una computadora. Que aprendan algo que nunca habían programado y que tengan que aprender de manera autodidacta, ¿sabes? Y prepararlos para el siguiente cuatrimestre, para las exigencias que van a tener conmigo el siguiente cuatrimestre, porque el siguiente cuatrimestre no solo les voy a evaluar la parte técnica, sino también la parte de comunicación, y eso implica el documento, implica cómo se paran, cómo hablan aquí al frente, qué cosas hacen, qué inseguridades tienen, y les voy a meter perdón por la expresión, una perriza, ¿ok? Pregúntenles cómo me critico a los alumnos que ahorita ya están en décimo, pregúntenles lo que les digo. No. Muchos ya llegan y dicen, profe, yo primero, o sea, yo primero, que mi equipo exponga primero, porque me tienen que presentar avances cada martes, ¿sale? Yo primero, ¿pero por qué? No, pues que el regaño sea lo primerito, ¿no? Ya después ya me la curo el resto de la clase, ¿sabes? Y ya hoy me sorprendió porque esa clase es antes que esta, ¿sale? Y 4 de los equipos dijeron, yo primero, ¿sale? ¿Pero por qué? Antes no quería, antes decían, no, yo el último, ¿sale? Y ahora no, le dicen, yo primero para que ya me dé cuello rápido, ¿sabes? Y lo que sigue, ¿me van a entender? Entonces, va a ser mucho más exigente en décimo. Entonces, esto es una preparación. Entonces, les voy a pasar un documento de Word, ¿vale? Donde viene perfectamente especificado cada uno de los requerimientos del documento, ¿ok? Cuestiones de plagios, cuestiones de formato, cuestiones de requisitos, etcétera, y tienen que cumplir las letras si quieren sacar una buena calificación. ¿Vale? ¿Dudas?
¿Tenemos que presentar avances, profe? No, no es necesario. Ahorita no es necesario, ¿vale? ¿Qué onda? Dijo que la vibración es, o sea, libre de que, o por ejemplo, me dijo que se le va a dar un impulso o va a ser una vibración forzada. No, es vibración libre, ¿sale? Las vibraciones forzadas van a utilizar ese mismo sistema que desarrollan, pero para vibraciones forzadas sí va a ser vibraciones forzadas y a lo mejor va a ser multifrecuencia, ¿sale? Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Qué pasó? Vibración libre para eso. Sencillito, ¿sale? Entonces, ¿qué onda? Puede ser desplazamiento inicial o velocidad inicial por las dos. Como quieres. Como quieres. Puedes hacerme una con velocidad inicial, una con desplazamiento inicial y una con la otra. Vale. ¿Algo más? ¿Nada? ¿Cuándo se presenta el proyecto? A final del segundo parcial. ¿Vale? O sea que les quedan ¿cuántas semanas? Como 3 semanas, ¿vale? Entonces, si yo fuera ustedes, que fue lo que les dije cuando iniciamos el segundo parcial, hay que empezar a ver cómo programa un MPU 6050, ¿vale? Que ese es el acelerómetro que van a utilizar. ¿Qué? Perdón. MPU 6050. ¿Okay? ¿Cómo jodidos programo esa cosa? Porque tengo que sacarle la información, tengo que sacarle los valores del acelerómetro. Este es un acelerómetro de 3 ejes, ¿vale? Ustedes solo van a utilizar un eje. De eso hablamos en la siguiente clase si gustan, ¿vale? ¿Comentarios? No. Vámonos, es todo. Oye, ¿Qué razón, 8 qué? Está bien, 15 minutos.